Pensaba en estrategias para conquistarla, pero había algo clave en la manera en la que yo tenía que conquistarla, y es que tenía que comunicarme con ella. Si yo no me podía comunicar con ella, pues ¿cómo iba a hacerle? No es que yo nomás me quedara orando y ayunando y esperara que un ángel me cargara y me llevara a llevarle serenata y me diera una voz angelical para conquistarla. No, yo tenía que hablarle por teléfono y tenía que invitarla a salir al cine, al sushi o a algún lugar para poder tener una conversación con ella y poder empezar a tener una relación con ella. Y el objetivo primario de Dios es tener una relación con nosotros, pero para eso Dios necesita comunicarse con nosotros y que nosotros de vuelta nos comuniquemos con Él. Y hay varias maneras de cómo Dios nos habla, pero la principal manera en que Dios nos habla tiene que ver con un libro, que en realidad no es un libro, sino 66 libros, en un compendio que el Espíritu Santo inspiró a 40 autores en un lapso de 1500 años, que se llama Biblia. Sí, así es como Dios nos habla, a través de la Biblia. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y son escritos históricos que Dios usó con gente común y corriente como tú y como yo para mostrarnos cómo Dios se quiere relacionar con nosotros. En cada historia que vemos en la Biblia, Dios irrumpe, Dios interrumpe, Dios interviene y se le revela a la gente. Se le reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a José, a Moisés. Se le reveló al rey David. Por cierto, el rey David es el nombre humano que más se repite en la Biblia. No hay otro nombre que se repita más que el de David. Están los profetas, ahí está Daniel, ahí están los apóstoles y está Pablo. Dios, además de ellos, se le revela a muchos otros para comunicarnos, traspasarnos un mensaje a cada uno de nosotros. Hay una revelación de Dios, de quién es Dios. Hay una intervención de Dios y esa intervención de Dios tiene que ver con redireccionar la vida de gente común y corriente, que ahí los vemos en la palabra. Dios quiere redireccionarnos a un nuevo camino y Dios ahí nos muestra cómo. En la industria automotriz yo he estado ahí por 22 años, hoy no estoy en otro tipo de industria, pero en la industria automotriz y en todos los parques industriales que tú ves alrededor de la ciudad de Querétaro, ves naves industriales muy grandes y en esas naves industriales, en muchas de ellas se construyen piezas de vehículos, transmisiones, asientos, motores, sistemas de audio, sistemas de combustión, todo ahí se está creando. De hecho, hoy muchas de esas plantas siguen operando hasta los domingos y hay un gran tesoro dentro de esas naves industriales. Es como una caja fuerte donde hay un tesoro y ese tesoro tiene que ver con documentos, ¿sí? Con documentación, donde cuando se establece un nuevo proceso en esa fábrica o se va a lanzar un nuevo producto o se va a mejorar un producto existente, hay una serie de documentos que documentan lecciones aprendidas, así se les llama, lecciones aprendidas, lessons learned en inglés, así les dicen. Y esas lessons learned o esas acciones aprendidas guardan secretos de cómo se creó el producto y todas las fallas y los errores que hubo, para que después de 100, 200, 1000, 2000, 5000 fallas en prueba y error, llegaran a tener el producto afinado para poderlo vender al mercado. Y todas esas pruebas y errores se documentan
Y por ejemplo, tú ahorita ves a la empresa SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, que lanza cohetes al espacio y sin tripulación humana puede llevar un cohete, varios satélites, los coloca en órbita, se devuelve y es desechable y la vuelven a usar. Ese cohete lo vuelven a usar. Y va y viene, y va y viene, y va y viene, y el espacio está lleno como de latas de Coca-Cola por todos lados que son satélites. Y para que llegaran a ese punto, entonces sin una persona llegaran a colocar un satélite, pues tardaron años y años y años de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y todo eso se documentaba. Hoy en Estados Unidos ya vemos robotaxis, que son vehículos que van solos y pasan por ti y te llevan de un lugar a otro sin la intervención de un chofer. Bueno, para que eso fuera posible, tardaron más de 10 años en prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y todas esas son lecciones aprendidas. Y Dios nos dejó un compendio de lecciones aprendidas en un libro que se llama la Biblia, para que aprendamos de los errores de otros y que no nos pasen, y que si nos pasan esos errores a nosotros, nos identifiquemos con gente que ya pasó por ahí y cómo Dios la levantó. Y eso precisamente, esas lecciones aprendidas están en un documento de 66 libros, y ahí Dios nos habla y nos dice, este es el camino. Como te repito, cuando lees la Biblia no lees un libro, son 66 libros escritos por 40 autores inspirados por el Espíritu Santo en un periodo de 1500 años. No hay un libro como este. La Biblia nos guía las relaciones, guía las relaciones con tus hijos, guía las relaciones con tu esposa, con tu esposo, guía tus finanzas, guía tus sentimientos, guía tus emociones, guía tu ansiedad, te saca de la depresión, te dice cómo perdonar, te dice cómo priorices en la vida, te dice cómo operar un negocio, te dice cómo emprender un negocio. Cualquier consejo que necesites tú, ahí está en la Biblia. Yo te reto para que este año leas la Biblia completa. ¿Qué te parece el reto? Hay una aplicación y te voy a mandar un link donde tú puedes leer la Biblia cronológicamente, porque la Biblia de un libro a otro no necesariamente está en un orden cronológico cuando tú la lees, pero hay una aplicación muy padre donde tú te dice cronológicamente cómo irla leyendo en un año. Te vamos a mandar el link ahí en el chat informativo. Si no estás en el chat, métete. Pero yo te reto a que conozcas la Biblia, y en la Biblia hay, fíjate, hay más de 3000 personajes. 3000 personajes. Muchos de ellos no conocemos sus nombres. Más o menos la mitad de esos 3000 personajes tienen nombre y apellido, y los puedes conocer por nombre y apellido, pero la otra mitad, pues no se saben los nombres de la gente. Era la esposa de Lot, la mujer de Job, la esposa de Job, los jueces. En la Biblia nada más se nos habla de 12 nombres de jueces, pero pues los jueces reinaban por 350 años en Israel y eran varias tribus, pues había muchos jueces, nomás nos dieron 12 ahí, pero hay más jueces. Y ahí está el joven rico, no sabemos su nombre tampoco. Hay nombres como el rey David que se menciona y se menciona y se menciona y se menciona, y hay otros nombres que solamente una vez se mencionan en una genealogía. Entonces, ahí hay diversidad de ejemplos de cómo nos podemos identificar con alguien que pasó ya la situación por la que estamos pasando. La Biblia nos guía, dice Salmo 119,
105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra es una luz, es una guía a mis pies. La Biblia evita que pequemos, dice Salmos 119, 11. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando tú comienzas a leer la Biblia, Dios te habla. Y cuando tú escuchas la voz de Dios y tú ves en la Biblia cómo Dios trata con la gente y contigo, tú comienzas a dejar de pecar, porque ahí Dios te va a hablar. Tú no vas a dejar de pecar porque el pastor quiere que dejes de pecar. Tú no vas a dejar de pecar porque el pastor te manda que no peques. Tú no vas a dejar de pecar porque el pastor te obliga a que no peques. Aquí no vamos a venir a decirte regla 1, regla 2, regla 3. Aquí te vamos a decir, ten una relación con el Señor. La manera de tener una relación con el Señor es que te hable y tú le hables. Y la manera en la que Él te habla es a través de la Biblia. Así que yo te voy a decir, lee la Biblia. Y si tú ya le entregaste tu vida a Jesús, y si tú ya naciste de nuevo, y tú lees la Biblia, el Espíritu de Dios te va a hablar a ti en su palabra, y ¿sabes qué va a pasar? Vas a empezarle a obedecer, no a la religión, no al pastor, no a tus papás, sino a lo que Dios quiere para ti. Ahí Dios te va a hablar, ahí Dios te va a revelar, ahí Dios te va a transformar. La pregunta que yo te tengo hoy es, ¿lees la Biblia regularmente? Yo muchos años no la leí regularmente. Ahí salteadito de vez en cuando. Yo te recomiendo que todos los días leas la Biblia. Ahorita te voy a dar una guía práctica. Pero la Biblia nos guía, la Biblia evita que pequemos. La Biblia nos ayuda a crecer espiritualmente. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí sabías que esos 40 autores que escribieron la Biblia, el Espíritu Santo los inspiró? Y todos los 66 libros de la Biblia tienen una armonía perfecta y una sincronía, a pesar de que eran 40 diferentes autores con diferentes trasfondos, con diferentes maneras en las cuales crecieron, diferentes culturas, diferentes profesiones. Dios los usó a esos 40 y todo tiene una sincronía y está acomodado como debe de estar acomodado. ¿Por qué? Porque solamente algo así Dios lo puede hacer. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad. ¿Quieres conocer cuál es la verdad? La verdad no está en TikTok. La verdad no está en Instagram. La verdad no está con los influencers. La verdad está en un libro que se llama la Biblia. Y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La Biblia confronta. La Biblia confronta. Cuando tú vienes aquí, eres confrontado, pues no es que el pastor te confronte, es que yo uso la Biblia y digo, mira, esto es lo que dice el Señor. Y la Biblia nos confronta. Dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Ninguna mano levantada. Ni yo la levanté, que soy el pastor. No nos gusta que nos corrijan. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahí está. Tú y yo somos privilegiados. Vivimos en una dispensación, que es la dispensación de la gracia, en donde ya está acomodadito todo el Antiguo Testamento, ya también está todo acomodado el Nuevo Testamento, está traducido.
y tiene versiones, unas más buenas que otras, pero casi todas son muy buenas versiones las que hay disponibles, y la podemos leer así, hasta cronológicamente. Hay herramientas que nos ayudan a leerla. No, estamos rayadísimos. Somos unos suertudotes. Y aquí aparte vienes y tienes una silla, no son de carta blanca, tienen colchoncito, ¿verdad? Fíjate, tienes aire, que ahorita por cierto no están muy altos porque parece que necesitamos calefacción en vez de aire. Tienes aire, vienes, cojincito, el grupo de alabanza armonioso, al pastor a veces se le salen los gallos y a los de la alabanza también, pero en general bien. La Biblia, iglesia, se trata de Jesús. La Biblia se trata de la sombra de Jesús, la podemos ver en el Antiguo Testamento. La vida de Jesús la podemos ver en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el gran anuncio de que Jesús regresará, tú lo puedes encontrar, obviamente, desde el Antiguo Testamento, con todas las profecías que aún no se cumplen, pero principalmente se habla repetitivamente de que Jesús regresará, ahí del Hechos al Apocalipsis. Todo se trata de Jesús, desde el primer libro hasta el último, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo se trata de Jesús. Alguna gente dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la Biblia y otros buenos libros filosóficos? La Biblia es un libro más. Te repito, la Biblia no es un libro, son 66 libros en un compendio inspirado por el Espíritu Santo a través de 1500 años por más de 40 autores. La Biblia es un libro único y no hay otro libro semejante que se haya escrito de esa manera en la historia de la humanidad. Por cientos de años la arqueología ha usado el Antiguo Testamento y ha usado el Nuevo Testamento para encontrar monumentos, civilizaciones, ciudades, estructuras, reyes, personas, todo tipo de gente, y van a la Biblia y en la Biblia dice el lugar, la época y ¡boom! Ahí estaban. Se pone interesante, ¿no? La Biblia tiene cientos de profecías acerca de un hombre que iba a nacer, que iba a vivir, que iba a sanar, que iba a hacer milagros, que iba a morir, que iba a venir otra vez de la muerte, que iba ahí a sellar una resurrección, a aparecérsele a testigos, a ascender, y ahí están todas esas profecías en el Antiguo Testamento. De un hombre llamado Jesús. Y de pronto en la escena de la humanidad aparece alguien que se llama Jesús. Y ese Jesús luego dice, yo soy ese hombre. Yo soy ese hombre del cual se ha escrito por cientos y cientos de años atrás. Yo soy ese hombre. Y no solamente dice yo soy ese hombre, sino que cumple las profecías. Oiga, esto es imposible. No es imposible. No es imposible, está documentado. En la Biblia y fuera de la Biblia está documentado. Y algunos dirán, las profecías se escribieron seguro después de que nació y murió. Hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia en la gente que quiere desacreditar la Biblia y dicen, pues de seguro igual, y alguien las escribió después y nos dijeron que era antes. Igual y se escribieron esas profecías en el Nuevo Testamento y nos dicen que son del Antiguo Testamento, pero es obvio, claro, documentado, probado por cualquier erudito, cualquier estudioso, cualquier historiador, de que la primera traducción de la Biblia se hizo 250 años antes de que Jesús naciera.
En un lugar llamado Alejandría, en Egipto, ahí 72 eruditos tradujeron lo que ya estaba escrito en hebreo y en arameo al griego y se documentó, y no hay duda de que ahí se fraguó la primera traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. ¿Cómo? Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? Está documentado. ¿Cómo iba a ser posible que se supiera cómo iban a ser? ¿Cómo iba a ser Jesús crucificado si 250 años antes, cuando se tradujo la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia al griego, que ni siquiera la crucifixión era oficial en la pena capital de los prisioneros, ni en Egipto, ni en Jerusalén, ni en el Imperio Romano? Pero ya estaba ahí la profecía. Ni siquiera culturalmente estaba implementada la crucifixión, pero ya se hablaba de que había uno que en Jerusalén lo iban a crucificar, que iba a salvar al mundo, que te iba a salvar a ti, que me iba a salvar a mí, y que no solamente lo iban a crucificar, sino que iba a resucitar. ¡Wow! Se pone interesante. Y Jesús surge ahí en escena y dice, no solamente estoy aquí para hacer milagros, les voy a probar que soy el Hijo de Dios. Les voy a probar a cada uno de ustedes que soy el Hijo de Dios. Voy a morir y voy a regresar de la muerte. ¡Wow! Nadie había dicho algo así. Este hombre está loco, ¿qué está pasando? Y murió. Y los que estuvieron con él por 3 años, sus discípulos, huyeron atemorizados como tú y yo huiríamos, atemorizados también. Huyeron y se preguntaron, igual y nos equivocamos, igual y no era este hombre del cual se profetizaba, igual y era un rabí, un maestro, un profeta, pero no era el Hijo de Dios, igual y nos equivocamos. Pero algo pasó que hizo que estos muchachos, que estos discípulos, que estos apóstoles regresaran de ese lugar de temor y predicaran a Jesús y estuvieran dispuestos a ser martirizados, a ser ejecutados, a morir en muertes horribles, a excepción de Juan. Algo pasó. Algo pasó. ¿Acaso se sacrificaron estos discípulos en predicar la palabra de Jesús porque se iban a hacer millonarios? ¿Y había dinero de por medio? Por supuesto que no. El Imperio Romano perseguía a los cristianos. El Imperio Romano atemorizaba a los cristianos. El Imperio Romano no tenía nada bueno que decir de los cristianos. Así que estos discípulos que regresaron atemorizados y de pronto estaban predicando el evangelio y predicando a Jesús, no era por dinero, porque no había nada que ganar. Y es que estos discípulos murieron por una razón. No era religión, no era dinero, no era fama. Regresaron a predicar la palabra de Cristo y estar dispuestos a morir por Cristo por una sola razón. Y ellos dijeron esto: lo vimos morir y lo vimos regresar. Lo vimos morir y lo vimos regresar. Estaba vivo y luego murió y luego regresó. Por eso estaban dispuestos, porque este hombre del cual les hablo, en el cual se escribió siglos y siglos y siglos antes de que él naciera, vino y cumplió las profecías que estaban en el Antiguo Testamento escritas y documentadas. Y en base a esa vida y en base a ese testimonio se escribe todo el Nuevo Testamento. Así que la Biblia se trata de Jesús. Esta iglesia se trata de Jesús. El que tú vengas cada domingo se trata de Jesús. Cómo se mide el tiempo y el año en donde estamos se trata de Jesús. Lo que viene, lo que es y lo que será se trata de Jesús. Porque Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el Rey de reyes y Él es el Señor de señores.
Él vino, murió, resucitó, ascendió y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Por eso, dale un aplauso al Señor. La Biblia se trata de Jesús porque Jesús cumple el principal propósito de Dios Padre en la humanidad, que es tener una relación contigo y conmigo. Sin Jesús no se puede. Él es el puente entre Dios Padre y el hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser tú y yo salvos. Hechos 4:12. No hay. No puedes llegar al Padre sin Cristo. No puedes llegar al Padre sin su perdón. No puedes llegar al Padre sin su sangre. No puedes llegar al Padre sin su sacrificio. No puedes llegar al Padre sin su muerte. No puedes llegar al Padre sin su resurrección. No puedes llegar al Padre sin su interlocución por ti y por mí. Porque es la propiciación por nuestros pecados, porque Él te justifica, porque Él te santifica, porque Él un día te glorificará en cuerpo, alma y espíritu. Él es el centro de la Biblia. Así que, ¿cómo leer la Biblia? Si tú nunca has leído la Biblia, yo te recomiendo que comiences en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan podría ser. Ahí puedes comenzar a leer la Biblia en Juan. Subráyala. Lo que Dios te hable, subráyalo con un color. Lo que tengas dudas, subráyalo con otro. Empieza a leer. Hay grupos de mujeres que empezaron con 2 o 3 mujeres. Y me contaban la semana pasada que ya no había sillas en la casa y que se tuvieron que sentar en la escalera. Porque ya no caben los grupos de mujeres en las mañanas. Los jóvenes me decían aún, necesitamos más sillas, porque ya se tuvieron que sentar en el suelo. Y todos estos grupos de jóvenes y de mujeres, y ahora que queremos abrir pronto los abiertos en las tardes, se trata de leer la Biblia. Porque ahí hay poder. Porque ahí Dios te habla directamente. Porque ahí no necesitas intermediarios. Porque ahí Dios se comunica contigo y hace que a través de la lectura de la Biblia tú te empieces a comunicar con Él. La oración, este es el cuarto principio. Primer principio, seguir a Jesús. ¿Quién es Jesús? Segundo principio es bautizarte en aguas. Por obediencia. El bautismo nos salva, es en obediencia por algo que tú vas a hacer público. Es como cuando te casas, cuando tú aceptas al Señor como tu único Salvador, cuando quitas la religión del mapa, cuando dejas de decir soy cristiano, soy católico. Ahí, cuando tú le entregas tu vida a la persona de Jesús, ahí naces de nuevo. Ahí firmas tu acta de matrimonio civil. Ahí firmas legalmente y eres un hijo de Dios. Y luego, cuando te bautizas, es como la boda religiosa, donde hay una celebración y hay una exposición pública de tu compromiso con la sociedad. Bueno, podría ser algo así el bautismo. Pero el bautismo no te salva, el bautismo te bendice por obediencia. Lo que te salva es tu voluntad y tu decisión de que Cristo sea tu único Salvador. Y luego viene la Biblia, que la acabamos de ver, y luego viene la oración. Este es el cuarto principio, la oración. La oración es platicar con Dios. La oración es conversar con Dios. La oración es tomarte un café con Dios. Cuando yo como en casa y mi esposa Linda me prepara de comer, al final de la comida yo estoy esperando algo, pero no le digo nada, porque si no me pone a hacerlo a mí. Y me dice, ¿quieres un café? Híjole. Palabras dulces
a mis oídos. ¿Quieres un café? Claro que quiero un café. Me gusta el café, pero me gusta más tomarme el café platicando con mi esposa. Porque cuando ya todos tomamos el café, los niños ya acabaron de comer y ya se fueron cada quien a hacer sus cosas y nos quedamos mi esposa y yo nada más. Y platicamos bien a gusto. Y yo quiero tomarme el café porque quiero estar con ella. Y estamos relajados y nos hablamos y nos contamos cosas. Y es lo mismo con Dios. La gente me ha preguntado, oiga, pastor, ¿pero a quién le oro? ¿Al Espíritu Santo? ¿A Jesús? ¿A Dios Padre? ¿Cómo está eso? Hoy no vamos a ver la Trinidad porque eso es parte de otro, son estudios bíblicos que vemos aparte. Pero lo que te quiero decir hoy es que Dios es uno en 3 personas. Y cada persona tiene sus características. Dios Padre tiene su característica, Dios Hijo tiene sus características, Dios Espíritu Santo tiene sus características. Pero si tú le oras al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ten por cierto que le va a contar a Jesús y a su papá. Si tú le hablas a Jesús, Jesús le va a contar al Espíritu Santo y a su papá. Y si tú le oras al Padre, ellos le van a contar él le va a contar al Hijo y al Espíritu Santo. Tú le puedes orar al que quieras, pero si me quieres teológicamente hacer la pregunta y decir cuál es la frase correcta de cómo orar, yo te diría, órale al Padre en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo, con el poder del Espíritu Santo. Esa sería mi respuesta, pero tú le puedes orar al que quieras, porque Dios es uno en 3 personas. Eso no lo vamos a ver hoy a detalle, pero lo que te quiero decir es que la Biblia nos habla, Dios nos habla a través de la Biblia y nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Recuerda, el amor, la relación es de 2. Yo cuando llegué con Cindy, pues no le enamoré luego, fue un proceso. Y conforme más le enamoraba, entonces ella más me platicaba. Al principio era más tímida y luego agarró confianza y luego ahora parecía perica, ¿verdad? Y ya no paraba de hablar. Aquí no, las mujeres, las del servicio de las 10 son las pericas, aquí no hay ninguna perica. No, Toño. No. Pero bueno, el punto es que es una comunicación de 2 vías, como empezamos el mensaje. Hay momentos en donde en la oración, pues obviamente hay que apagar el celular, porque si no apagas el celular, no vas a concentrarte. Y lo que Dios quiere es que todo distractor lo dejes atrás de la puerta y te enfoques en Él, así como yo cuando me enfoco en mi café con mi esposa. Yo tengo 2 pláticas con mi esposa al día, a la hora del café, en la comida y antes de dormirme, cuando acabamos de cenar. Y ya un ratito, siempre ella quiere que le platique y yo ya me estoy durmiendo, porque después de las 10 de la noche yo ya no funciono, ya estoy como noqueado. Entonces yo ya no, pero en la mediodía traigo energía y estoy vigoroso y puedo tener una buena plática. Pregúntele a Nahum, nos fuimos, Nahum, David, Melo y Juan el pastor de Roca San Juan, nos fuimos a San Miguel a tener un mini retiro y ahí estuvimos orando y compartiendo desde el viernes en la tarde hasta hoy en la mañana. Y yo muy padre, me la pasé muy padre con ellos, pero después de las 10 ya hablaba David y hablaban aún, yo ya no sabía ni lo que hablaba, porque yo me estaba quedando dormido. El punto es que Dios no quiere que nos quedemos dormidos, Dios quiere que le pongamos atención, Dios quiere que platiquemos con Él. Dice Mateo 6:6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que oremos a solas. Que cierres la puerta
de tus preocupaciones, de tus aflicciones, del coraje que le tienes a la suegra, del problema en el trabajo, de todo. Cierra la puerta, enfócate en mí. Y hay 4 elementos que te quiero decir hoy y te quiero recomendar de cómo orar, la manera en la que podemos orar, y esto está en la palabra. Esta es una recomendación que yo te digo cómo orar. Primero que nada, confiesa tus pecados y pide perdón. Número 1. Número 2, agradece por el 99% de lo que Dios te da antes de que pidas por el 1% de lo que según tú te falta. Número 3, adórale. ¿Y qué es adorar? Reconocerlo por quien es. Adórale. Señor, eres grande. Señor, eres majestuoso. Señor, eres todo, Padre, gracias. Y luego, ponle tus peticiones. Al final, pídele. Al final. Primera de Juan 1:9 nos habla de la confesión. Fíjate qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Primero de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. ¿No se te hace que es fácil? ¿Sabes que eso costó la sangre del creador del universo? Del Hijo del creador del universo. Pues eso que para ti es fácil, que solo requiere fe, a Él le costó todo. Wow. Ah, sí, sigo mi pecado, me perdona. No digas eso. Entiende eso. Ese beneficio costó la vida del Hijo del creador del universo. Confesión, agradecimiento, Salmos 100, capítulo 100, versículo 4. ¿Sí? Entren por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo vamos a entrar a la puerta del palacio del Rey de Reyes? ¿Cómo vamos a entrar? Con acción de gracias. Agradecidos. Ahorita mi esposa decía, ¿cuántas cosas me ha dado Dios y cuántas oraciones sí me ha contestado? Que solo nos enfocamos en lo que en el momento necesitamos y oramos y no tenemos como microondas en el momento en el que nosotros queremos. ¿No has visto todas las oraciones que Dios ha contestado? ¿No te has dado cuenta de todas las veces que Dios ha salvado tu vida y la de tus hijos? ¿No has visto cómo de la enfermedad Dios te ha traído a la sanidad? ¿No has visto cómo de parecer que no tienes nada en comida, en techo, en sustento, hoy puedes dormir caliente en un techo y tienes mínimo 2 comidas al día? Seamos agradecidos, entrando con Dios por el 99% de las cosas que sí nos da y sin enfocarnos en el maicito negro que falta o que sobra. Adoración, Salmos 95:6. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, Creador nuestro. Adoración es reconocerlo. Y sabes que cuando yo lo reconozco, me arrodillo. Digo, Señor, wow, te la volaste, Padre, te la volaste. Súplica, Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. ¿Saben quién escribió esto? ¿Quién escribió esto? Pablo. ¿Cómo vivió Pablo su ministerio? Buena onda, cómodo. A Pablo lo golpearon, a Pablo lo persiguieron, a Pablo lo encarcelaron, a Pablo
lo difamaron. O sea, te lo está escribiendo alguien con autoridad. No se preocupen por nada. ¿Por qué te preocupas por tanto? Si no es nada comparado a la majestuosidad del Señor. ¿Por qué te preocupas? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Ahí descansas. Ahí descansas. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en lo que no tenemos? ¿Y por qué no agradecemos lo que sí tenemos? ¿Por qué nos enfocamos en que no nos alcanza para la pantalla de 72 pulgadas? Cuando en los últimos 10 años no te ha faltado un plato para comer. ¿Por qué? Se nos va la onda, ¿no? Sí se nos va la onda. A ti no se te va la onda, a mí sí se me va la onda. Cuando pones tu celular en modo avión, el celular deja de tener muchas funciones y solo está en on o en prendido para lo básico. Y la oración es desconectarnos para enfocarnos en lo básico. Quitar todo el ruido externo para enfocarnos en lo básico. Y esta es una recomendación básica que hoy te quiero dar y práctica. El link va a estar en el chat informativo. Cómo leer la Biblia cronológicamente en un año. Y ahí te va a ir diciendo las citas que tienes que leer. Tú no tienes que hacer nada más que leer lo que te dice el programa. Ahí lo vamos a poner en el chat. Si no estás en el chat, inscríbete en el chat. Vas a invertir unos 7 minutos. Máximo 10. A veces menos. Leyendo la Biblia todos los días. Todos los días. Vas a inhalar la Biblia. Y luego vas a exhalar. Y cuando exhales, vas a agarrar tu canto favorito y lo vas a tararear. Aunque cantes horrible, si cantas horrible, canta bajito. Pobre tu pareja, tus hijos. Aquí en la iglesia también a veces se nos salen los gallos. Entonces, tararéale el canto a Dios. Entonces, ya leíste la Biblia, ya tarareaste. Algunos de aquí sí son tenores y pueden cantar fuerte. No tanto, pero sí. Y luego vas a platicar con Dios 5 minutos. Con lo que te dije. 5 minutos nada más para empezar. Ay, no, pastor, usted es bien pecador. No, yo mínimo 2 horas y media y de rodillas y no me paro ni al baño ni aunque me den ganas de hacer pipí, ahí me quedo. No sea payaso y religioso. Si tiene ganas de ir al baño, vaya al baño y ahorita vuelve ya. Va a empezar con 5 minutos y luego va a agregarle, pero primero haga los 5 minutos todos los días. No empiece con media hora, porque al segundo o tercer día ya no va a poder. Empiece con 5 minutos y le va agregando. Sea constante, hágalo todos los días. Platique con Dios un café de 5 minutos todos los días y dígale en ese café: Señor, perdóname este pecado, este pensamiento, perdóname, me arrepiento. Va, 1, 2. Te agradezco, Señor, por todo lo que sí me das. Gracias por todo lo que sí me das.
3, te adoro por lo que eres mi Padre, eres mi Salvador, eres mi protector, eres mi pronto auxilio. Gracias, Señor. 4, aquí están mis 3 peticiones. Ahí están, Señor. Descanso. Que se haga tu voluntad, no la mía, pero ahí están. Y ya. Eso le va a usted a hacer que invierta entre 15 y 20 minutos. Ese es su devocional. Ese es su devocional. Inhalar, leer la Biblia. Dios me habla. Exhalar, tarareo y café. Su plática con Dios. Si usted no exhala, si usted no inhala, se va a morir. 5 minutos, David, ¿te mueres? 3 minutos. Si usted deja de inhalar y exhalar por 3 minutos, se va a morir. Si usted no inhala y exhala una relación con Dios, su espíritu se va a morir. Cuando usted viene a Jesús, cuando usted le entrega su vida a Cristo, cuando usted nace de nuevo, el nacer de nuevo en la Biblia tiene que ver con que viene una nueva vida espiritual a usted a través de Cristo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando usted no inhala y exhala una relación personal con Dios, su espíritu tiende a morir. Contrista al Espíritu Santo. Y la lucha entre la vida carnal y espiritual hace una vuelta y ahora sabe que domina su vida. No el espíritu, la carne. La carne es usted sin una relación con Dios. El espíritu es usted con una relación con Dios. Su vida espiritual, ahí está. Su vida carnal, ahí está. Y el apóstol Pablo dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y así, de eso se trata el tema de la vida cristiana. De eso se trata. ¿Quién domina en su vida? ¿Su carne o su espíritu? Todos los días. Y hay cristianos que yo veo que están bien dominados por la carne. Gente que ya le entregó su vida a Cristo y que dices, no hombre, está peor que el vecino que no cree en Dios y es ateo. Porque su carne lo domina. Y Pablo dice, aunque seas cristiano, hijo de Dios, pues estás medio moribundo, compadre. Porque usted ni lee la Biblia, ni ora, ni cacha, ni picha, ni deja batear. Exhalar, inhalar es cantarle su cancioncita, su café de 5 minutos y su lectura de 7 minutos y ahí le va agregando. Pero hágalo todos los días y así me va a ahorrar a mí muchos problemas. Porque si usted hace eso y no nada más lo hace su esposa, sino también su esposo, pues ya no me va a hablar cuando se estén desgreñando, ¿va? Y ya me evito el 80% de las consejerías. Usted bien contento y yo bien contento. No quiere decir que no sea su pastor y no ore por usted. Ay, el pastor bien mala onda. Nos dijo que ni siquiera le... No, hábleme, si tiene problemas está bien. Si no tengo tiempo, ahí tengo a 2, 3 personas que me apoyan o yo lo hago. Le vamos a dar su oración, su servicio, su consejería. Sí, pero tenemos que ser capaces de trasladarnos de una niñez a una adultez. Y usted es responsable de su vida espiritual, no su pastor. Ay, es que usted es mi padre espiritual y me robaron, pastor. ¿No está orando por mí? Espérese. No, discúlpeme, las ovejas son de Jesús. Yo hago una función de guianza, pero las ovejas no son mías. Ni me diga que soy el papa, porque no lo soy. Yo también batallo como usted, yo también me equivoco como usted, sí oro por usted, sí Dios me puso aquí, sí siga la palabra, póngame atención, no se quede dormido en las predicaciones, pero yo no soy el Papa, ni soy Dios, ni soy Jesús, ni soy el Espíritu Santo. Yo soy un pastor aquí, responsable de la iglesia, pero en ningún momento dado soy el dueño de las ovejas. El dueño se llama Jesucristo.
Dele un aplauso al Señor. Porque los aplausos aquí pues son para el Señor. Cuando le aplaudan a usted si un día predica, dígale, Señor, para usted, para Dios. No, nunca se la ande creyendo que ya me aplaudieron. No. Diablo mentiroso. El teclado, si me puede ayudar. El teclado, gracias. Fíjate, yo te prediqué hace no sé, un mes y medio, un mes, no me acuerdo, pero yo en una predicación te hablé de Nicky Cruz. Nicky Cruz. Nicky Cruz pasó su juventud en Nueva York. Muchacho rebelde. Fue un líder de una de las pandillas más terribles, más temerarias de la ciudad de Nueva York. Y Nicky Cruz vivía lleno de odio, de enojo, de ira y de un vacío que había dentro de su corazón. Nicky Cruz creció con papás que no le demostraron amor. Nicky Cruz creció una niñez donde su papá y su mamá no lo pelaban, no figuraba, tenía muchos hermanos, no tenían tiempo para él. Y el mismo Nicky Cruz decía que no sabía amar, porque nadie le había enseñado a amar, que solo sabía pelear a golpes. Para eso sí era muy bueno, para pelear a golpes. Y un día conoció a un pastor, David Wickerson, que le predicó, porque este pastor Dios lo llamó a predicarle a las pandillas de Nueva York, y un día se encontró con Nicky Cruz. Y ese día que se encontró este pastor con Nicky Cruz, este pastor le predicó de Jesús. Y lo que hizo Nicky fue que lo rechazó. Y no solo lo rechazó, lo golpeó y le escupió en la cara y se burló de él. Pero Nicky no sabía algo. Y es que la iglesia de este pastor estaba orando por él. Toda la iglesia oraba por él, porque el enfoque de la iglesia era pandilleros. Todos los días oraban por los pandilleros. Y en esas oraciones estaba Nicky Cruz. Y la oración es poderosa. La oración parece que no da fruto. Parece que tú le hablas a Dios y no te escucha. Parece que le hablas a la pared y dices, pues, ¿qué estoy haciendo? Pero tengo fe y voy a seguir orando. Y no se ve, y no se ve, y no se ve. Pero tú perseveras y perseveras y perseveras en esa oración. Yo cuando Andrés se enfermó en el avión, venía con púrpura, hinchado de las piernas, enronchado. Y después me di cuenta que estuvo en peligro de muerte. Y pobrecito se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y yo todo el tiempo estaba orando y decía, Señor, no veo nada. Quiero que se desaparezcan las ronchas, Padre, era lo que yo quería. Pero el que llorara no quería decir que Dios no me estuviera escuchando. Porque cuando tú oras, iglesia, cuando tú oras, enraizas un propósito y no se ve el fruto. Están las raíces forjándose. Y cuando las raíces se forjan, entonces sale una ramita verde. Y esa ramita se vuelve en un tallo, y ese tallo en un tronco, y ese tronco se le adjuntan ramas, y esas ramas se le adjuntan hojas, y esas hojas se multiplican y se hace un árbol frondoso. Mi madre oró por mí décadas y vio cómo me iba a la fiesta y cómo volvía de la fiesta. Y parecía que la oración no surgía efecto.
porque yo era rebelde y rebelde y rebelde, y mi mamá oraba y oraba y oraba y oraba. Pero de pronto salió una hojita, y de pronto salió una planta, y de pronto se empezó a multiplicar. Y aunque soy sumamente imperfecto, sumamente incapaz, sumamente olvidadizo, seguro no me sé tu nombre, no te ofendas ni te vayas de la iglesia si no me sé tu nombre. Tengo un problema con los nombres. Pero esa oración de décadas me tiene aquí. Y esa oración que yo hacía por mi hijo hizo que una planta saliera y que llegáramos a un hospital a tiempo, porque unas horas después hubiera sido muy peligroso para la vida de Andrés. Y el doctor decíamos, Señor, que nos dé. Y fue una serie de 3 doctores hasta que uno nos recomendó a otro, el otro a otro, y estaba el doctor indicado ahí en un día de asueto, cuando él no quería atender a mi hijo. Pero el Espíritu Santo le habló y atendió a Andrés. Y lo hospitalizaron y lo canalizaron y le dieron exactamente la medicina que necesitaba, y Andrés se empezó a recuperar. Llegamos al hospital correcto, con el doctor correcto, con el tratamiento correcto, y si todo eso no se hubiera sincronizado, yo no sé si Andrés estuviera aquí. Pero no dejé de orar, aunque veía a mi hijo sufrir y que le subían las ronchas y ya iban por acá. No dejes de orar aunque no veas el resultado, porque la oración no va a cambiar tu pasado, pero sí va a cambiar tu futuro. No dejes de orar por tu esposo, no dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por ti. No lo dejes. Y Dios cumplirá su propósito en ti. Todo, iglesia, todo está documentado. Todo está documentado. Nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe es una fe documentada en la Biblia y exteriormente en la literatura alrededor de la Biblia. Nuestra fe no es una fe endeble de tontos y de ignorantes, es una fe probada, documentada históricamente de alguien que vino a salvarte a ti y a mí. Así que ahí está el documento. Ahí está para el escrutinio, ahí está para el análisis, ahí está probado. Lo han tratado de tumbar imperios, reyes, gobernadores, naciones, presidentes, y no han podido, y es el libro más vendido en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque trae vida. Si tú no tienes al Espíritu de Dios, es letra muerta, pero si tienes al Espíritu de Dios, es vida. Y el canal de comunicación con Dios está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalo la Biblia, su palabra, exhalo adoración, le canto, oro, un día a la vez, un café a la vez, una plática a la vez, una conversación a la vez, y eso, iglesia, va dando frutos y va transformando vidas y va
cambiando todo de la muerte a la vida. Dios lo hace. Dios lo hace. Así que hoy yo quisiera que tú hicieras un compromiso con Dios de buscarlo todos los días. Búscalo sin cesar. Sé disciplinado. Empieza con 15 minutos, pero hazlo todos los días. Y si tienes dudas, hay mucha gente aquí que te podemos ayudar. Y si tú tienes dudas de cómo entregarle tu vida a Jesús, aquí voy a estar al final si tienes una duda de cómo entregarle a Jesús tu vida. Gracias, Padre. Hoy queremos comprometernos, Señor, a buscarte, a tomarnos un café contigo, a cantarte una canción, a leer lo que tanto costó. Hoy me comprometo a pasar un tiempo contigo cada día.